En la madrugada del 24 de marzo de 1976, vehículos con tropas militares abandonan los cuarteles y se desplazan por las calles de las principales ciudades del país. En la terraza de Casa de Gobierno, la presidenta María Estela Martínez de Perón aborda un helicóptero que la traslada a Aeroparque, donde es detenida por personal militar. Seguí luchando, Isabel, seguí luchando que te vamos a respaldar. Al mismo tiempo, un breve comunicado emitido por Cadena Nacional anuncia el fin de la democracia. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Durante la noche, grupos de tareas allanan viviendas e instituciones y secuestran a decenas de dirigentes gremiales y políticos militantes de organizaciones de izquierda. En medio de una estricta vigilancia militar, muchos argentinos parecen recibir con alivio e indiferencia el cambio de gobierno. Esta operación, planificada en detalle y con meses de anticipación, acaba de poner en marcha el período más oscuro de la historia argentina, el proceso de reorganización nacional. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. A mediados de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón se debate entre la crisis institucional, el caos económico y la violencia política. Estos factores, sumados a un insistente rumor de golpe de Estado, dejan a la mandataria en una situación de extrema debilidad. Detrás de la frágil figura de Isabel se encuentra el ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien es signado como el verdadero responsable de las decisiones presidenciales. Nosotros nos hemos juramentado en el ministerio a trabajar para el país, a trabajar todo lo que se pueda con honestidad. Si algún error cometemos, lo cometemos porque vamos a hacer algo. Sospechoso de haber cometido graves delitos, López Rega se ve obligado a renunciar y huye a España. Sola y sin respaldo político, la presidenta busca apoyo en las Fuerzas Armadas. Bajo la influencia del almirante Emilio Macera, el 27 de agosto de 1975, designa al general Jorge Rafael Videla como comandante en jefe del ejército. Guarnición Militar Córdoba, subordinación y valor. Un mes después, agobiada por la crisis, Isabel pide licencia y se retira a descansar a la localidad cordobesa de Ascochinga, acompañada de las esposas de los jefes militares. El acercamiento de las Fuerzas Armadas al poder se hace cada día más evidente. Pero que me voy a descansar simplemente, que el gobierno queda en manos buenas. Desde febrero de 1975, por orden del Poder Ejecutivo Nacional, el ejército participa en las tareas de represión contra la guerrilla rural en Tucumán, durante el llamado Operativo Independencia. Meses después, la autorización se extiende a todo el país por medio de un decreto que ordena aniquilar a la guerrilla. El 16 de octubre, Isabel regresa a la presidencia. Desde algunos sectores políticos se realizan esfuerzos para adelantar las elecciones presidenciales en un intento desesperado por salvar a una democracia que agoniza. Ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación. El 18 de diciembre, un grupo de la Fuerza Aérea liderado por el brigadier Orlando Capellini se subleva e intenta dar un golpe de Estado, pero la rebelión es sofocada.
causa de esto, y por consejo de Videla y de Macera, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Fautario, es reemplazado por el brigadier Orlando Agosti. La junta de comandantes que pondrá fin a la democracia queda conformada. Durante la Navidad de 1975 en Tucumán, el general Videla pronuncia un discurso frente a sus tropas en el que fija un plazo de 90 días al gobierno constitucional. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas esperan pacientemente que la crisis política y económica acabe con el gobierno de Isabel y preparan un plan para su reemplazo. En los 3 meses siguientes, el caos y el desgobierno parecen irreversibles. En ese contexto, muchos políticos, sindicalistas y líderes guerrilleros se resignan ante un golpe militar que ya es un secreto a voces. El 24 de marzo de 1976, el ultimátum al gobierno de Isabel, pronunciado por el general Videla 3 meses atrás, se cumple y las Fuerzas Armadas terminan con el período democrático iniciado en 1973. La dictadura se autodenomina Proceso de Reorganización Nacional y por primera vez en la historia, un gobierno militar compromete institucionalmente a las 3 fuerzas por igual. Para evitar la personalización del poder, el Estatuto del Proceso establece que el presidente debe ser designado por la Junta, no puede formar parte de esta y debe ser un oficial superior retirado. Sin embargo, la disposición no se pone en práctica y es motivo de permanentes disputas internas. A pocos días del golpe, el ejército logra imponer como presidente al general Videla, a pesar de la oposición del almirante Macera, quien también ambiciona el cargo. Transcurridas casi 48 horas desde el momento en que la Junta Militar se hizo cargo del gobierno en el país, en la ciudad de Córdoba el clima es de absoluta normalidad. Las actividades, de acuerdo a lo que se ha anunciado, se cumplen en forma habitual en lo que se refiere al comercio y la industria. Rige feriado administrativo para la administración pública provincial, municipal y judicial. Pero como es de suponer, aún continúan las patrullas militares por distintos lugares de la ciudad. Desde el primer momento, los vehículos de las Fuerzas Armadas se identifican en su parabrisas con un triángulo color blanco que es bien visible. El proceso militariza casi todos los niveles de gestión del Estado y distribuye los cargos públicos entre oficiales de las 3 armas. Con esta medida, la Junta busca llevar adelante una administración directa y controlada, pero su principal efecto es trasladar la interna de los altos mandos a todos los ámbitos del gobierno. La nueva dictadura se propone disciplinar a toda la sociedad argentina y eliminar cualquier tipo de oposición al proyecto político del régimen. El plan de gobierno tiene como objetivo poner en marcha una profunda transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas del país bajo una particular concepción de lo que ellos entienden deben ser los valores occidentales, nacionales y cristianos. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Para ello se disuelve el Congreso Nacional, se intervienen los sindicatos, las universidades y los medios de comunicación y se prohíbe toda actividad política. La Junta también pone bajo su control a la justicia, reemplaza a la Corte Suprema y designa a los jueces ordinarios quienes juran por el Estatuto del Proceso. Desde el 24 de marzo, la represión estatal aumenta y el concepto de subversivo ya no se aplica exclusivamente a la guerrilla, sino también a obreros, a sindicalistas, a intelectuales, a estudiantes y a cualquier ciudadano que manifieste su desacuerdo con las políticas del régimen. Los militares creen ver la subversión en todas partes y apuntan en todas direcciones. La
La metodología represiva ensayada en Tucumán durante el operativo Independencia se extiende ahora a todo el país. De manera organizada y sistemática, las Fuerzas Armadas aplican un verdadero plan de exterminio. La nación argentina era agredida por el terrorismo subversivo. Frente a ello, un gobierno ineficiente cuando no complaciente. Fue entonces que las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad, asumieron el poder político de la nación. A partir de aquel momento fue menester continuar la lucha contra la subversión, con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Miles de personas son secuestradas y luego trasladadas a alguno de los más de 300 centros clandestinos de detención y tortura. El destino de la mayoría de los presos es la muerte y la desaparición forzada. Además del consenso logrado en gran parte de la población, el proyecto de las Fuerzas Armadas cuenta con el apoyo de varios sectores de la sociedad argentina, como los grandes grupos económicos, la Iglesia y el campo. Al excelentísimo señor Presidente de la Nación y a las altas autoridades cuyas presencias honran y prestigian este evento, damos la seguridad de que en el campo se valora vuestro esfuerzo en toda su dimensión. Los productores tenemos la obligación de trabajar hoy con mayor ahínco aún para apoyar la reorganización nacional y dejar a las generaciones venideras un país potente y en marcha. ¿Podría reflejarnos, Cardenal Primatesta, la repercusión de la presencia del presidente argentino, el teniente general Videla, en las ceremonias del Vaticano? Bueno, hay en dos palabras, hay una repercusión bochinchera o de alaraca, en la cual fueron víctimas los periódicos, y hay otra repercusión más profunda, lo que significa la presencia de una primera autoridad de una nación en el comienzo del pontificado del Papa. Hay una afirmación de fe, una afirmación de tradición cristiana y una afirmación también de coordinación con la labor que realizó el pontificado. La Junta Militar utiliza el terrorismo de Estado para disciplinar a los sindicatos y a la clase obrera e imponer un plan económico que favorece a los intereses de grandes empresas ligadas a funcionarios del Estado y a las multinacionales extranjeras. La persona encargada de implementar la reestructuración de la economía es el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, un empresario y economista ultraliberal, presidente del grupo Asindar. Sus objetivos son acabar con años de intervencionismo estatal, detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Desde el comienzo se reducen las barreras arancelarias y se abre la economía a capitales del exterior, lo que da como resultado un proceso de importaciones inédito que destruye la industria nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Martínez de Hoz también impulsa una reforma de las leyes laborales y decreta el congelamiento de los salarios, que llegan a devaluarse en un 40% con el objetivo de controlar el déficit público.
El nuevo plan económico se centra en la reducción del gasto estatal. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, sucede lo contrario y el gobierno invierte grandes sumas de dinero en obras con costos sobrevaluados, concedidas a grandes empresas vinculadas a funcionarios del Estado. Y arriba en estos momentos a la usina atómica de Embalse Río Tercero, el presidente de la República, Teniente General Jorge Rafael Videla. El presidente Videla ingresa ahora a la obra básica de la usina atómica, es decir, el reactor. Los operarios se han dispuesto a lo largo de este corredor, saludando con sus aplausos la presencia del presidente de la República. Conversamos aquí en Embalse con el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, contraalmirante Carlos Castro Madero. ¿Cuánto cuesta, señor contraalmirante? La renegociación podemos decir que arrojó un saldo final de estimativo, porque usted sabe cómo van creciendo los precios, pero estimativo será alrededor de 450 millones de dólares. Desde la puesta en marcha del plan represivo, el ámbito educativo es considerado particularmente peligroso por los militares, y en especial el de la universidad. Quisiera retrotraernos a ese momento inicial y a la circunstancia muy precisa en que se encontraron esta, como todas las universidades nacionales, en una situación efectiva y real, que yo llamaría de caos institucional, de penetración ideológica y subversiva, pero un aspecto mucho más profundo de lo que puede hacer la sola explicitación de la subversión del activismo. En la subversión que había calado profundamente en las mentalidades, que había calado profundamente en la conformación de la inteligencia de la juventud argentina. Una juventud argentina que, sin ser marxista, progresivamente se está acostumbrando a pensar en marxista. Cientos de estudiantes y profesores desaparecen y otros miles deben exiliarse en el extranjero. Muchos familiares de personas secuestradas recorren juzgados, comisarías y reparticiones gubernamentales, intentando recabar información sobre el paradero de sus seres queridos. Al cabo de un tiempo, muchos de ellos empiezan a formar grupos y a organizarse para realizar sus reclamos. El jueves 30 de abril de 1977, un grupo de madres de detenidos desaparecidos que concurrían periódicamente al Ministerio del Interior comienzan a reunirse en Plaza de Mayo. Ante la amenaza de la policía de detenerlas por realizar una reunión pública, deciden caminar alrededor de la plaza. De esta manera, nacen las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Porque el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que Mi nieta estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres. Al mismo tiempo, otras organizaciones civiles, como el Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, realizan una intensa labor de apoyo a los familiares y denuncian la violencia estatal a través de solicitadas y de presentaciones de habeas corpus. Todas estas entidades conforman el movimiento por los derechos humanos y se transforman en la principal voz de oposición a la dictadura. Desde 1977, las denuncias por violaciones a los derechos humanos comienzan a entorpecer seriamente las relaciones del gobierno con algunos países y con organismos internacionales. El presidente de los Estados Unidos, James Carter, exige públicamente explicaciones al general Videla por la desaparición de personas. A este reclamo se suman también varios países europeos y las Naciones Unidas. En ese contexto, el gobierno militar encara su maniobra de propaganda más costosa, el Mundial de Fútbol de 1978. Con este evento deportivo, la dictadura se propone limpiar su imagen en el exterior. La inversión en grandes obras de infraestructura, como la construcción de estadios, de autopistas y de aeropuertos, supera 7 veces los cálculos previstos. Esto ha sido una magnífica fiesta popular, tal vez una de las mejores que ha vivido el país en su historia, pero es muy bueno
que todo el pueblo sepa que esto tiene un costo y que sepa cuánto cuesta esta fiesta. Entonces sepamos que acá hemos optado conscientemente por destinar fondos a organizar un mundial de fútbol y que esos fondos faltarán para otras cosas que tal vez pueden ser necesarias también. La realización de la competencia y los triunfos de la selección de fútbol despiertan en los argentinos un sentimiento de cohesión y de alegría. Después de mucho tiempo, la gente se vuelca masivamente a las calles para festejar y el gobierno aprovecha políticamente las manifestaciones a las que intenta presentar como una muestra de apoyo al régimen. En todo este proceso, lo más importante de todo, en mi concepto, es la unión del pueblo argentino. Es decir, si simplemente, por lo menos en mi apreciación personal, desde muchos años de esta parte, cuando algunos salían a la calle, otros se quedaban dentro de la casa, cuando unos estaban contentos, los otros estaban tristes. Creo que es la primera vez personalmente que toda la Argentina está contenta. Ojalá que esto dure por muchos años. Para fines de 1978, el gobierno militar parece vivir su mejor hora. A la exaltación del triunfo deportivo se le suma la ilusión de bienestar económico. Y hemos dicho antes que el esfuerzo nacional es el que realmente produce la recuperación de los países y la inversión extranjera como la financiación externa es la complementación. De manera que un país tiene que empezar a ayudarse por sí mismo si quiere que los demás lo ayuden. Y esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la tasa de ahorro ha alcanzado un nivel récord del 30% con relación al Producto Bruto Interno, y esto es realmente un adelanto muy importante que traduce la confianza del público en general y del ahorrista de todas clases, grandes, pequeños y medianos, en la evolución económica del país. Con el objetivo de establecer un control sobre la demanda de divisas, el ministro Martínez de Hoz implementa un sistema de devaluación programada, conocido popularmente como la tablita. Esta reforma cambiaria provoca una disminución progresiva del precio del dólar. ¡Levanten el techo! ¡Suban el techo! ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. La oferta de productos importados y el dólar bajo permiten que amplios sectores de la clase media se lancen a un consumo desmesurado. Al mismo tiempo, la industria nacional se ve perjudicada gravemente por la política económica al no poder competir con la invasión de productos extranjeros. Como resultado, muchas fábricas cierran y la desocupación y la pobreza crecen en todo el país. 3 años después del golpe, los primeros signos de fragilidad aparecen detrás de la aparente consolidación del régimen. El fracaso en el control de la inflación, la caída constante de los salarios y la destrucción de la industria nacional comienzan a mostrar los efectos reales de un modelo económico ficticio. ¿Qué lo preocupa a usted? El país, señor. La situación. ¿A usted no? La situación personal mía, porque en la fábrica en la cual trabajo me adeudan 2 quincenas. Que no se ve solución. No se ve una solución lógica, por lo menos con lo que están haciendo no se ve una solución. A esta situación se le suma la mala imagen del gobierno en el exterior, provocada por las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Pero es en el interior de las propias Fuerzas Armadas donde comienza a resquebrajarse el régimen. Una profunda división entre los militares se enfrenta a 3 facciones, cada una con ambiciones políticas propias e ideas diferentes sobre el futuro del gobierno. Por un lado se encuentra el llamado sector blando, liderado por Videla y por Viola. Apoyado por una parte del ejército, este grupo respalda las políticas liberales de Martínez de Hoz y pretende una futura salida democrática consensuada con algunos partidos políticos. Los llamados duros
representados por los generales de división Suárez Mason y Menéndez, rechazan la política del ministro de Economía y promueven un Estado más autoritario e intervencionista. En el medio de estas divisiones, y jugando su propio juego, se encuentra el almirante Emilio Eduardo Macera y gran parte de la Armada que se encolumna detrás de su figura. Este militar, que se define como nacionalista y crítico del modelo económico liberal, intenta posicionarse como conductor de un proyecto político propio. Que si por política se entiende la gimnasia electoral, la carrera desenfrenada de promesas, el halago pueril, entonces no es eso lo que me interesa. Si por política aceptamos una concepción nueva e inteligente que permita el replanteo existencial de la nación, entonces sí estaré, como tantos millones de argentinos, luchando por conseguirlo desde la posición menos notoria, porque ese desafío, ese salto histórico, esa velocidad interior está en la esencia del proceso de reorganización. Pasada la euforia mundialista, las diferencias internas entre los mandos militares crecen. El jefe de la Armada ya no oculta sus ambiciones de liderazgo e intenta forjar alianzas con algunos sectores del peronismo. Luego de intensas deliberaciones entre los miembros de la Junta, la situación parece definirse a favor del ejército. Videla logra el paso a retiro de Macera y es ratificado como presidente. Sin embargo, las disputas internas continúan. Pese a los intentos de quienes desde dentro pretenden desmembrarnos o quienes desde afuera pretendan cercenarnos, conjuntamente con las dos Fuerzas Armadas, la Armada y la Fuerza Aérea, constituir el sostén de este proceso de reorganización nacional. Aunque los jefes militares han logrado su objetivo de terminar con una época, muchos comienzan a dudar de su capacidad para crear una nueva. Sus ambiciones personales muestran la fragilidad de un proceso que ellos mismos han creado y que serán incapaces de sostener en el tiempo. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina